Hola. Iniciamos hoy una exploración a fondo, de una fuente muy particular, el Boletín Oficial del Perú, el del viernes 19 de septiembre de 2025. Para quienes no lo conocen bien, imaginen el diario oficial. Ahí el Estado publica todo, leyes, decretos, pero también avisos que, afectan directamente a empresas, a ciudadanos. Nuestra misión hoy es meternos ahí, desentrañar qué historias nos cuenta esta edición en particular, sobre la vida administrativa, la económica, la legal del país. Exacto. A primera vista puede parecer, no sé, un documento un poco árido, ¿verdad? Puro lenguaje formal. Pero es como una foto fascinante del día a día de esa maquinaria estatal y cómo interactúa con la gente, con las empresas. Hoy vamos a encontrar de todo, desde notificaciones de la SUNAT, o sea, la Autoridad de Impuestos y Aduanas, hasta decisiones sobre minería, la vida de las empresas e incluso asuntos legales muy, muy personales. Y esa mezcla es justamente lo que lo hace interesante, ¿no? Veremos cómo el Estado cobra deudas, por ejemplo, con los remates, cómo administra recursos, cómo nacen, cambian, mueren empresas, y cómo se resuelven cosas que van desde proyectos enormes hasta, temas familiares. Así que empecemos a analizar qué hay. Dale. Bueno, un protagonista que siempre aparece, o casi siempre, es la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Hoy la vemos notificando deudas, sí, pero sobre todo anunciando remates. Remates públicos de bienes que ha embargado. Así es. El remate es una herramienta, fundamental para el Estado, para recuperar esas deudas que no se pagan, ¿no? Tributarias, municipales, y vemos varios avisos hoy. Lo interesante es mirar quiénes rematan y qué cosas. No solo SUNAT, ojo, también municipalidades e incluso Indecopi. Indecopi también, la agencia de competencia. Sí, sí. Y lo llamativo, fíjate, es que es una segunda convocatoria. Y el precio base, bajó un montón, de una tasación de más de 177,000 soles a poco más de 100,000. Claro. Esa rebaja es típica. Cuando es segunda convocatoria o tercera, se busca atraer postores. Si la primera quedó desierta, pues, hay que intentarlo de nuevo. Muestra el esfuerzo por liquidar ese bien. Y el aviso te detalla todo el proceso. Que si ofertas en sobre cerrado, que si un depósito inicial, las arras que le llaman, plazos súper estrictos para pagar el resto. Incluso menciona un embargo anterior de la misma SUNAT. Eso ya te da una pista, ¿no?, de la situación del deudor. Y la escala puede ser muy distinta, porque ese mismo día, en Tumbes también, SUNAT remata otro inmueble, de Inversiones Silma SAC, y este está tasado en más de 5.4 millones de soles. Vaya. Ya no es la ferretería pequeña. No, claro. Y además de Tumbes, vemos remates de SUNAT en Lima, en Huánuco. Y no solo inmuebles, depósitos, estacionamientos, sino hasta un ómnibus de una empresa de transportes. Increíble. Sí, y es importante notar algo. ¿Cómo intentan, o al menos declaran, ser transparentes? Dan los datos de los funcionarios a cargo, los ejecutores coactivos, te mandan a la web de SUNAT para que verifiques quiénes son, detallan los requisitos para los postores, DNI, poderes si eres empresa, y hasta ponen prohibiciones, como no usar celulares en el acto, para evitar, supongo, acuerdos por debajo de la mesa. Claro, la colusión. Y una advertencia clave, siempre presente. Los bienes se venden donde están y cómo están. O sea, sin reclamo después. El que compra, compra con el riesgo. Y como decías, no es solo SUNAT. La Municipalidad de Magdalena del Mar, por ejemplo, está rematando estacionamientos, por deudas de constructoras parece. Y ahí entra Indecopi, con una lista bastante larga para un remate el 30 de septiembre. Llama la atención cuántos deudores y qué tipo de propiedades. Sí. Indecopi remata desde una propiedad de más de 1,5 millones de soles, de una empresa Acon Group SAC, hasta otra de una asociación educativa en Moquegua. Esta última, Asociación Educativa Ciencias y Humanidades. Bueno, un nombre largo. Tasada en más de 5.2 millones. ¡Wow! Y los avisos de Indecopi suelen ser muy específicos con las cargas y gravámenes. O sea, si hay hipotecas, si hay otros embargos anteriores. Esto es vital para quien quiera comprar, porque aunque el remate, digamos, limpia muchas deudas, algunas cargas muy específicas podrían quedar. Hay que mirar bien.
Incluso rematan cosas más, particulares, como acciones y derechos. O sea, no toda la propiedad, sino un porcentaje. Vimos un caso así para un departamento en Surco. Exacto. Y en todos estos remates nombran a los martilleros públicos, que son los profesionales que dirigen la subasta, y especifican cuánto cobran, ¿no? Usualmente un porcentaje del precio, más IGB, y eso lo paga el comprador. Todo este bloque de avisos de remate, pues, nos da una visión súper concreta de cómo funciona esto de cobrar deudas a la fuerza en el país, con muchas entidades metidas y activos de todo tipo. Muy claro. Bueno, dejemos los remates un momento. El boletín también nos abre una ventana, decíamos, al sector minero, a través de decisiones del Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, y del INGEMET. Sí, aquí vemos otra cara de la gestión del Estado, cómo administra los recursos naturales. Por un lado, publican resoluciones que confirman la caducidad de derechos mineros. Esto pasa, por ejemplo, si el titular no paga el derecho de vigencia, que es como una tarifa anual para mantener tu concesión viva. Vemos casos como CCORI, HBC o Palo Blanco 2021 que perdieron sus derechos por eso. Entendido. Es como no pagar el mantenimiento, digamos, de tu derecho a explorar o explotar. Pero también hay casos más complicados, ¿verdad? Mencionaste recursos que fueron rechazados. Cierto, cierto. Hay varios recursos de revisión que declaran infundados. Algunos, como los de una señora Rosa Jigualanca Vázquez, Verónica y Verónica II, o un señor Wilfredo Wilca Loaiza, Tiago I, fueron rechazados porque sus pedidos de concesión minera se superponían, se metían en áreas naturales protegidas, las ANAP. ¿Y eso qué nos dice? ¿Que la protección ambiental está, digamos, pesando más que la minería en estos casos? Bueno, al menos en estas decisiones administrativas concretas parece que sí. Refleja esa tensión que siempre existe, ¿no?, entre sacar recursos y conservar la naturaleza. La autoridad está diciendo, estas áreas protegidas no se tocan con nuevas solicitudes mineras. También vimos un caso interesante. Una comunidad campesina, la de Santo Domingo de Huechúes. Estaban impugnando un título minero que ya existía, Aigua, de una empresa, y su recurso también fue rechazado. Este tipo de casos, bueno, apuntan a posibles conflictos. Conflictos por la tierra, por los recursos, entre las comunidades que viven ahí y las empresas con concesiones. El boletín solo nos cuenta el final de la historia, en la vía administrativa. El título minero se mantiene, pero nos deja ver que existen esas disputas de fondo. Y hay un último punto en minería que me llamó la atención. La anulación de una resolución, de una dirección regional, una DREM, en Huánuco. Ah, sí. Ese es un ejemplo importante sobre el debido proceso. Se anuló una resolución sobre formalización de pequeña minería. ¿Por qué? Porque parece que no notificaron bien a la solicitante. Había un documento de un tercero y no le dieron chance de defenderse. Así que bueno, ordenaron empezar de nuevo, rehacer el procedimiento. Y algo parecido pasó con un caso en Piura. Entonces, incluso dentro de toda esta burocracia de estos trámites, hay mecanismos para corregir errores, para asegurar, al menos en teoría, que se respeten los derechos de la gente. Precisamente. Y ya para cerrar con minería, también se publican los petitorios, que son las solicitudes de nuevas concesiones. Nombres como Black o Wilson. Se publican para que cualquiera que crea tener un mejor derecho o que se vea afectado pueda oponerse. Es parte de la publicidad necesaria antes de dar una concesión. Perfecto. Pasemos ahora a otro tema clave que refleja el boletín, el ciclo de vida de las empresas. Vemos desde que cierran hasta que se transforman. En efecto, encontramos varios avisos de disolución y liquidación. Empresas como JJB Inversiones, Exportadora Entre Valles, Dreamlab Technologies Perú, KCI Constructora. Anuncian que cierran. Nombran a un liquidador, dan una dirección para notificaciones. Es el proceso formal para, digamos, matar a una empresa, a una persona jurídica, basado en decisiones de sus dueños, según la ley de sociedades. Y en el otro lado, algunas que cambian de traje, ¿no? Por ejemplo, Salmed EIRL. Era una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, un solo dueño. Y se transforma en Salmed SAC, Sociedad Anónima Cerrada. Ahí ya pueden ser varios socios. También vimos el caso al revés. Una SRL que se vuelve EIRL y otra EIRL que pasa a SAC.
Esas transformaciones suelen pasar por necesidades del negocio. Crecimiento, cambios de dueños, buscar más capital o por temas de responsabilidad legal, impuestos. El boletín funciona como el registro público. Ahí queda constancia de esos cambios en la estructura de la empresa. También encontramos anuncios de reducción de capital. Una empresa Ingenio Verde SAC reduce su capital social, pero muchísimo, de más de 200,000 soles a solo 3,000. Y otra, Holding at SAC, lo reduce en cientos de millones de soles. ¿Por qué harían eso? ¿Reducciones tan grandes? Pues las razones pueden ser varias. A veces es para cubrir pérdidas que se han acumulado. Otras veces para devolver plata a los accionistas. O simplemente para ajustar el capital a la realidad actual del negocio. Son decisiones financieras importantes y tienen que publicarse para proteger a los que les deben plata, a los acreedores y a terceros en general. El boletín cumple esa función de informar. Y ya para terminar con lo corporativo, vimos convocatorias a juntas generales de accionistas, de empresas grandes como San Martín Contratistas Generales o Minera Aurífera 4 de enero Magdesa. Las agendas son diversas. Aprobar préstamos, dar garantías, nombrar directores, regularizar acciones. Claro, esas convocatorias son clave para el manejo de la empresa. Ahí los accionistas toman las decisiones importantes sobre el rumbo, la operación. También se publican avisos sobre patrimonios fideicometidos, que son unas estructuras legales más complejas, ¿no? Donde se ponen bienes bajo administración de un fiduciario para un fin específico. Involucran bancos, empresas. Es otro instrumento financiero, legal, que necesita publicidad cuando se crea. Muy bien, hemos cubierto remates, minería, empresas, pero el boletín va más allá. Entra en la esfera de las personas y otros avisos públicos. Cierto, la sección de avisos diversos es como un cajón desastre, fascinante. Por ejemplo, SUNAT la usa para notificar a gente que no encuentra, que no ubica físicamente. Vimos casos de personas notificadas por mercancías incautadas, ropa usada, golosinas extranjeras, hasta por un carro, que parece estuvo metido en un caso de contrabando. ¿Y qué les piden? ¿Qué pasa si no aparecen? Los avisos les dan plazos claros, 10, 20 días hábiles usualmente. Si no se presentan a aclarar la situación, a mostrar papeles o a recoger la mercancía, pagando multas si toca, la mercancía puede caer en comiso, o sea, se la queda el Estado, o pueden empezarles acciones legales más serias. Es la forma que tiene la administración de seguir adelante, respetando, digamos, formalmente el derecho a ser oído, aunque no te encuentren. Y no solo SUNAT. Vimos notificaciones parecidas de aduanas, de Tumbes, Tacna, Iquitos, Puerto Maldonado. Exacto. También hay avisos sobre terrenos y grandes proyectos. La Municipalidad del Cusco, por ejemplo, publica una solicitud de titulación de un terreno bien grande y da plazo para que alguien se oponga. Y Pronatel y el MTC publican sobre saneamiento físico legal de predios. ¿Qué es eso exactamente? El saneamiento físico legal es un paso clave antes de hacer obras públicas. Pronatel, que ve telecomunicaciones, necesita asegurar los terrenos para poner sus antenas, sus nodos de fibra óptica, para llevar banda ancha a Piura, a Tumbes, y el MTC, el Ministerio de Transportes, necesita hacer lo mismo para carreteras, como en Loreto o en Juliaca. Los avisos llaman a los posibles afectados dueños o gente que vive ahí para que se presenten, para que les reconozcan sus derechos o las mejoras que hicieron, y para negociar cuánto les pagan o los gastos de mudanza. Y hablando de obras, vimos convocatorias bajo ese mecanismo de obras por impuestos. Ajá. Municipios como Yanaquigua en Arequipa o Cosnipata en Cusco están buscando empresas privadas que pongan la plata para hacer proyectos, a cambio de que les descuenten impuestos después. Exacto. Es un mecanismo para intentar acelerar la inversión pública, pero con plata privada. Los avisos detallan los proyectos, mejoras institucionales, calles y veredas, los montos, que son millones, y los plazos para que las empresas se presenten. Muestra cómo el Estado busca otras formas de financiar las cosas. Incluso Perú Compras, la central de compras del Estado, pide opinión sobre futuras fichas de homologación,
para estandarizar qué se compra, por ejemplo, para campamentos en emergencias. Todo esto muestra qué tan amplia es la actividad del Estado que se refleja aquí. Y bueno, llegamos a la parte más personal, digamos. Sí, esos fragmentos de la vida de la gente que se hacen públicos porque la ley lo pide. Edictos matrimoniales. Parejas que anuncian que se van a casar en diferentes municipalidades. Procesos judiciales como la declaración de muerte presunta de alguien que desapareció hace mucho. O la constitución de patrimonio familiar para proteger la casa donde viven. También solicitudes para volverse dueño por posesión. La prescripción adquisitiva de dominio, tanto de carros como de casas. Declaraciones de herederos cuando alguien muere sin testamento. La sucesión intestada. Reconocimiento legal de parejas que viven juntas. La unión de hecho. Y algo muy importante, que viene de leyes más nuevas, la designación de apoyos y salvaguardias para personas con discapacidad, para asegurar que puedan ejercer sus derechos con ayuda si la necesitan. Y notificaciones de RENIEC, el registro civil, por correcciones en partidas. Avisos si alguien perdió su título profesional. Y edictos judiciales, llamando a gente para juicios de todo tipo, civiles, de familia, incluso de extinción de dominio. Ese que busca quitar bienes de origen ilegal. Esos edictos judiciales son como el último recurso para notificar a alguien que no encuentran. A un demandado o alguien con interés en el caso, le advierten qué pasa si no aparece. Te pueden declarar rebelde en el juicio o te nombran un abogado de oficio, un curador procesal para que te represente. Es la formalidad legal al máximo para intentar garantizar el derecho de defensa, aunque sea así. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos decir? Este análisis del boletín oficial nos muestra una maquinaria estatal, compleja, con muchas caras, funcionando. Totalmente. Revela cómo el Estado está ahí, interactuando todo el tiempo con la gente, con las empresas, en muchísimos niveles, cobrando deudas, regulando sectores como la minería, registrando la vida de las empresas, haciendo posible la infraestructura, formalizando actos civiles, juicios. No son solo papeles, no son solo trámites, son el reflejo de actividad económica real, de conflictos sociales, de decisiones políticas y de consecuencias legales muy concretas para todos. Es una ventana única a la formalidad, ¿no? Desde los detalles de un remate millonario hasta la declaración de una unión de hecho. Todo tiene que pasar por este filtro, por esta publicación oficial, para ser válido frente a los demás. De redes sociales. ¿Qué papel sigue jugando este formato? Este boletín oficial, a menudo tan denso, tan difícil de acceder a veces, ¿qué tan efectivo es realmente para cumplir su función? Eso de garantizar la seguridad jurídica, de que todos sepan lo que hace el Estado. ¿Llega de verdad a toda la gente que debería informar? Es una excelente pregunta. Un buen punto para seguir pensando. Y con eso, bueno, concluimos nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.